estos son los postreros tiempos, a eso le llaman. Estos son los postreros tiempos. Dice el escritor, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo y por quien hizo a sí mismo el universo. Sí. Dice aquí que Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras, Dios aparece en el Antiguo Testamento, que se aparece en sueños, mediante un varón de Dios o mediante un ángel, en revelaciones, pero dice, pero en este tiempo, hablando cuando lo está escribiendo el libro de los Hebreos, Dios nos ha hablado por el Hijo. Es importante esta expresión cuando dice nos ha hablado, significa una vez y no más. Así significa en el original. Cuando dice nos ha hablado, quiere decir como cuando nosotros decimos nos habló, ¿sí? Una vez y nada más. Y muy importantemente, que dice aquí, aunque esta versión de la Reina Valera 60 nos ha hablado, dice por el Hijo, en el original dice en Hijo. O sea que en Él es que nos ha hablado Dios, en el Señor. Entonces, solamente hay que escuchar la enseñanza de Jesús, la cual Él transmitió a sus apóstoles, y lo tenemos con los escritos inspirados en el Nuevo Testamento, por supuesto. Solo a Él tenemos que escuchar, ¿sí? Dice este pasaje de Judas 3, es muy importante también, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Subrayo ahí abajo donde dice por la fe una vez dada a los santos. En el original, y si ustedes leen otras versiones, dice ha sido una vez dada para siempre, dice. Si alguien tiene otra versión, Biblia de las Américas, la Biblia textual, la Biblia latinoamericana, todas ellas traducen que ha sido una vez dada para siempre. O sea que con el libro de Apocalipsis se cierra toda la revelación. Toda la revelación cierra con el libro de Apocalipsis. De esta manera, que no hay más revelaciones posteriores. Adelante, bienvenidos. No hay más revelaciones posteriores. Quedan descartados los profetas modernos, como la señora Elena G. de White, de los adventistas, José Smith, de los mormones, las tradiciones católicas, los apóstoles modernos, el cuerpo gobernante de Testigos de Jehová. Todo ello queda de un lado. No hay nuevas revelaciones. Con el libro de Apocalipsis se cierra toda revelación. ¿Sí? Es lastimoso de pronto escuchar que gente que se dice profetiza habla de que acaba de tener una revelación y que le ha dicho Dios que iba a haber una guerra entre Estados Unidos e Irán, cuando acaban de escuchar las noticias, o X cosa, o que ya viene el fin del mundo, o que va a haber una peste. Todo eso es totalmente falso, ¿sí? Totalmente falso. Y eso ocurre muy comúnmente, ¿sí? Entonces, dice el escritor de Judas, dice aquí que la fe ha sido una vez dada a los santos. O sea, se entregó la revelación hasta el libro de Apocalipsis y no hay más nuevas revelaciones. Se acabaron las revelaciones. No más. Ni un apóstol que venga. Eso lo enseñó muy bien el apóstol Pablo ya en Gálatas capítulo 1, cuando dice él, mas si un ángel del cielo o un apóstol viniera enseñando otro evangelio diferente, sea maldito. Él lo dice, o sea, no hay más de que puedan enseñar ninguna otra cosa, aunque digan que es un ángel del cielo, aunque digan que es un apóstol, no hay más.
Sí, eso es muy importante de entender para trazar bien la palabra de verdad, que no hay más que podamos nosotros sacar. Recuerden que estamos en clase y pueden hacer preguntas, comentarios. Sí, hermano. Tengo una pregunta. ¿Anatema y maldito Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Ajá. Ah, Eso es anatema. Sí, hermano José. En tiempos que dice que habrán falsos cristos y falsos profetas. Falsos cristos, falsos profetas, todo eso es cierto, ¿verdad? Es cierto, muy bien dicho. Juan 14:6 nos dice, Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es una afirmación muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte afirmación de nuestro Señor. Nadie viene al Padre sino por mí. Y entonces automáticamente está descartando religiones que algunas de ellas hoy tienen gran éxito. Por ejemplo, el budismo. Conozco varios de mis amigos y amigas que, no gustándoles el cristianismo, pues se han ido al budismo porque les parece muy bonita religión. Pero el budismo no es el camino al Padre. El Señor dijo que Él es el camino al Padre. Hay otras tendencias filosóficas, el humanismo o religiones como el Islam de los musulmanes, el hinduismo en la India, el espiritismo, que ese también hay mucho aquí en México, el sintoísmo por allá en China, en Japón también, todo eso realmente no es el camino al Padre. El Señor Jesucristo lo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. O sea, no nos confundamos con religiones, con tendencias, con filosofías. El camino al Padre es por medio del Señor Jesucristo. Ese es el camino al Padre. ¿Sí? Bueno, y el Señor Jesús, aquí un dato muy importante, Él rechaza interpretar la Biblia en base a las tradiciones de tal o cual grupo religioso. Ese es un problema serio, ¿eh? Desde los tiempos del Señor Jesús ya se invocaba como autoridad de interpretación de las Escrituras a las tradiciones. Y vamos a ver este pasaje, ustedes lo conocen bien, pero vamos a leerlo. Mateo 15, del 1 al 9. Es muy importante esto porque no nomás la Iglesia Católica usa las tradiciones como autoridad de interpretación de la Biblia. También grupos protestantes se basan en las tradiciones que ellos tienen. Mateo 15, del 1 al 9. Dice así: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no debe honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Bueno, aquí tenemos precisamente que se está invocando la tradición. El argumento de los judíos ahí, los escribas y fariseos, es: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? No era realmente lo que la Escritura mandaba, sino las tradiciones. Las tradiciones, hermanos, se vuelven muy importantes y tienen mucho peso dentro de los grupos religiosos. A veces las cosas se hacen porque esa es la costumbre. Aquí se hace así porque esa es la costumbre.
¿Sí, hermano? Sí, incluso, hermano, un aporte relacionado con esa idea es que cuando a una persona determinada, perteneciente a una iglesia denominacional, se le predica el evangelio y se le refuta algunos puntos doctrinales que tiene, incluso ella aceptando la verdad se le hace difícil separarse de las tradiciones que ha practicado hasta ese momento. Se le hace muy difícil, y es justamente que su confianza está puesta en lo que es la tradición y no en la verdad. Y no es que la palabra no tenga capacidad o poder para arrancar esas, digamos que convicciones erradas, sino que sencillamente la persona está inmiscuida en sus tradiciones y quiere conservarla, no quiere desligarse de eso. Es muy difícil quitar una tradición, es muy difícil. Sí, yo recuerdo que hace muchos años, cuando era joven, estaba predicando a una persona, pues ya de unos 55 años de edad, y después de una semana de estarle predicando, me dijo, y ahí mía una hermana que me acompañaba, me dijo, pues sí, mi hijo, dice, todo lo que tú dices en la palabra es verdad, es cierto, dice, pero ¿sabes qué? A mí me gustan mucho las peregrinaciones católicas, ¿verdad? Entonces dijo ella, y yo no puedo dejar de ir a las peregrinaciones porque yo ahí me siento muy contenta. Bueno, pues ahí terminó todo, ¿verdad? Porque pues bueno, ya lo estaba diciendo, que dice, reconozco que todo eso que me dice es verdad, pero yo no puedo dejar, ¿verdad? En este caso mi tradición, mi costumbre de hacer esto. Sí, José. Es una parte de lo que dicen en los cantares de la Iglesia Católica, ¿saben qué? La idolatría es bueno. Sí, así que tenemos que entender que las tradiciones no marcan lo que creemos. Las tinieblas de la idolatría. Sí. Las tradiciones no marcan lo que creemos, ni nuestras prácticas religiosas. La tradición no interpreta las escrituras, muchas veces más bien la corrompe. Porque, sobre todo, yo he visto mucho en la Iglesia Católica que se invoca a la tradición. Sí, ahí sí lo veo mucho. ¿Sí? Sí, dice, pero nuestra tradición dice esto. ¿Sí, hermano Petra? Sí, yo también he dicho, he invitado a personas y luego me dicen, pero ahí hay retiros espirituales. ¿Hay qué? Retiros. Retiros espirituales. Es que los padres nos llevan a un retiro, estamos encerrados días y ahí nos hablan de la palabra. No, porque te puedes retirar, y ahí te puedes hacer. Dice, no, es que eso no lo siento. Sí, tiene que ver mucho con esto, el que, adelante, el que las tradiciones tienen mucho peso, ¿verdad? Realmente yo cuando me puse a estudiar sobre la tradición del celibato sacerdotal, ustedes saben, de la Iglesia Católica, saben que los curas católicos tienen prohibido casarse, ¿verdad? Y si se casan tienen que dejar el sacerdocio, ¿verdad? Entonces, cuando me pongo yo a investigar, porque la Biblia claramente habla que el obispo, el pastor, presbítero debe ser casado, ahí dice que debe ser casado y tener hijos creyentes, me puse a investigar en qué se basaba la Iglesia Católica para prohibir que sus curas se casen, y me encontré con la gran sorpresa de que ellos reconocían que la Biblia no enseñaba eso. Eso, cuando me puse a investigar, hay un libro escrito por un católico que se puso también a investigar eso, católico que no es cura, sino es un escritor, y escribió un libro acerca del celibato sacerdotal, se llama Meyer. Él es un libro que investiga, nomás trata de eso el libro, y habla de cómo la tradición es lo que impuso el que fuera conveniente que los curas no se casaran, que fueran solteros, se les exigiera eso. Pero él habla también que él habló con personas muy doctas dentro de la Iglesia Católica, de lo que era, le llaman ellos, pues todo lo que es la jurisprudencia de las leyes católicas, todo eso. Ellos dijeron
realmente no hay una base bíblica, sino que esto es algún acuerdo que se hizo y no hay nada que impida que ahorita se pueda poner autorizar que los curas se casen, solamente con que lo apruebe el Papa y los cardenales y listo, se pueden volver a casar porque no hay nada que lo impida. Eso, siendo el católico, una gente estudiada que lo investigó y ahí está. Entonces ellos dicen claramente que no es por eso, sino es por la tradición, una tradición que ya tiene 1000 años. Imagínense, para quitar una tradición que tiene 1000 años, no es fácil, pero estamos hablando de trazar bien la palabra de verdad, algunos principios, y el principio que estamos hablando hoy es que Jesús es quien le da el verdadero sentido a las Sagradas Escrituras. Este es el tema que estamos viendo, es que Jesús da el sentido real y profundo de las Escrituras. Y está hablando aquí que las tradiciones no son un camino para dar una sana interpretación, para trazar bien la palabra de verdad. Las tradiciones no es, muchas veces más bien corrompe, y aquí el Señor reclama, pasaje que leímos, Mateo 15, 1 al 9, dice: ustedes por la tradición han invalidado el mandamiento de Dios. Eso ocurre mucho con las tradiciones, y no nomás lo tiene la Iglesia Católica, ¿eh? Los judíos hacían eso, el pueblo judío. Sí, el pueblo judío hacía eso en aquel entonces, y ahora también se hace, pero también lo hacen los grupos protestantes. Al leer yo el credo de algunos grupos religiosos, pues ellos aducían también a la enseñanza bíblica, pero también a la tradición que ellos tenían. Eso se lleva mucho, las tradiciones. Así que las tradiciones no es una forma sana para trazar bien la palabra de verdad. No está basado en que es que aquí así es la costumbre, es que es nuestra costumbre, es que así es nuestra tradición. Eso no vale. El Señor dijo: no vale, porque ustedes invalidan la palabra de Dios por vuestra tradición. Así que es Jesús quien le da el verdadero sentido a las Escrituras, y vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de cómo Jesús le da el verdadero sentido a las Escrituras. ¿Sí? Vamos a leer algunos aquí en el libro de Mateo. Vamos a ir a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 22. Mateo 5, 21 y 22. Si alguien le gusta leer, si alguien lo tiene. ¿Usted, hermano? Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Muy bien, aquí tenemos el Antiguo Testamento, dice: oíste que fue dicho al antiguo, no matarás. O sea, es uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero el Señor todavía va en un sentido más profundo al mandamiento, porque pone el sentido más profundo en que no debemos odiar al hermano. Aquí enojar es un enojo profundo. No es que me enojé porque me hizo algo y luego se me pasa, no, es un odio profundo. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es alguien que es un rencor. Odio. Sí, un odio. No, a veces alguien se puede enojar con otro: ay, pues mira lo que me hizo. Ay, te puedes enojar con él un rato y ya se te pasa. No se refiere a eso. Se refiere a un enojo que es un rencor arraigado, es odio. Dice: cualquiera que sea se enoje contra el ser humano será culpable de juicio. O sea, va a ser enjuiciado
y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esta palabra necio, el traductor la puso en una forma muy elegante. Dice que le dice necio, pero en el original es raca, que quiere decir tonto, tarugo. En esta versión dice imbécil. Ok, ahí está bien, está hecha la traducción. O sea, aquí, pero Reina Valera le pone un muy elegante a la traducción. Cualquiera que le diga necio. Ahorita si te dicen necio, pues es como muy ligero, ¿no? Pero si te dicen imbécil, ya no suena ligero, ¿verdad? Bueno, esa es la palabra aquí, esa raca es tonto, tarugo, imbécil, ¿verdad? Es lo que está diciendo. A su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo es alguien muy, muy simple, vamos diciendo, el fatuo simple, eres simple, queda expuesto al infierno de fuego. O sea, habla de el trato entre las personas, es de respeto, no de odio, y el sentido que le da el Señor es mucho más profundo a las Sagradas Escrituras. Por eso Él es el intérprete de las Escrituras, ¿sí? Porque alguien decía, bueno, no lo maté, pero lo odio, pero no lo maté. Así pensaban los judíos, Con que no lo mataron, bueno, pues está bien, pero Él dice el Señor que va más allá. Vamos a ver, no hay comentarios aquí. Vamos a ir a otro, Mateo 5, 27 a 28. Mateo 5, 27 al 28. Dice el Señor: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, el Señor le pone un sentido mucho más profundo y también bastante duro, ¿sí? Porque le pone, cuando dice, es otro de los 10 mandamientos, no cometerás adulterio. Pero el Señor dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adulteró con ella en su corazón. O sea, no es que la mira porque ya pues está bonita esta persona, esta muchacha, esta joven, esta señora está bonita. No, dice que la mira a una mujer para codiciarla, o sea, para tenerla, para hacerla suya. Es lo que le pasó a Salomón, al rey David, ¿sí? Él está en el terrado allá, descansando, y a lo lejos ve a una señora que se está bañando, la ve desnuda y la codició. Tan la codició que la mandó llamar y tiene relaciones con ella, adulterando, ¿sí? Entonces, el Señor habla que el sentido va más profundo porque el pecado nace del momento en que ya está anidado en tu corazón, en nuestro corazón, ¿sí? Ahí está ya, ¿sí? Entonces el Señor le da el sentido más profundo a las Sagradas Escrituras. Vamos a ver otro, Mateo 19, del 3 al 9. Estamos hablando de que el Señor es el intérprete de las Escrituras. Mateo 19, del 3 al 9. Dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera.
En ese entonces, en tiempo de Jesús, hermanos, nos pareciera que era un Israel muy espiritual, pero viera que había un montón de divorcios. Había muchos divorcios. Mucha gente se divorciaba. Y es que había dos rabinos grandes. Uno era Shammai y otro Hillel, que daban versiones, interpretaciones de la ley, donde decía que si un hombre se divorciaba debería darle cartas de repudio si encontraba en la mujer algo indecente. Así dice, no lo vamos a leer ahorita, pero así es en el Antiguo Testamento. Si encuentra algo indecente, la puede repudiar a la mujer. Y la interpretación, bueno, ¿y qué es algo indecente? Pues uno de ellos decía que era algo, alguna falta moral, sexual, y otro decía que no, que era cualquier cosa. O sea, si se le quemaba la sopa a la señora, ya te podías divorciar de ella. Si no le gustaba bañarse diario y olía mal, pues ya te podías divorciar de ella. Si se te hacía que ya se hizo vieja, pues ya te podías divorciar de ella. Así que había, imagínense cuántos divorcios había, ¿sí? Aprovechando que eso lo enseñaban los grandes maestros. Así que mucha gente se divorciaba, le daba carta de divorcio, de repudio. Entonces, para tentarle al Señor, le dicen: es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa, porque ahí había un debate, ¿sí? Y el Señor Jesucristo les da el verdadero sentido. Dice: ustedes que no conocen las Escrituras, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así que lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. O sea, esto al principio, varón y hembra, y dijo varón y hembra, no dijo varón y varón, ni hembra ni hembra. Varón y hembra, un matrimonio, y ese es para toda la vida. Y ellos dicen: bueno, entonces, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio o de repudio? Dijo el Señor, le da el verdadero sentido. No, dice, Moisés no lo mandó, Moisés les permitió, que es diferente, pero era por la dureza de vuestro corazón, por los tiempos que se vivían. Dice, pero al principio, antes de Moisés, no fue así. Al principio fue el hombre y la mujer. Y yo les digo, ya dice el Señor, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, o sea, si la mujer adulteró, eso te da legítimamente para divorciarte, es la única causa, tanto para el hombre como para la mujer. Es la única causa, dice, a no ser por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, el que se casa con la repudiada adultera es adulterio. Dice. Si se divorcian solo porque no se llevan bien, porque ya se pelearon, porque no se aguantan, pues no es motivo de divorcio. No, solo pone uno ahí encima. Entonces el Señor les enseña ya a los judíos, tan es duro lo que escucharon. Ven ustedes lo que le dice en el versículo 10 al Señor. Fíjense lo que dice el versículo 10. Dice, les dijeron sus discípulos, no los fariseos, los escribas, los discípulos del Señor, los apóstoles y otros discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. De plano, dice, si no nos podemos divorciar, entonces no conviene casarse. Eso dijeron los apóstoles, los discípulos. Y ya el Señor explica todo lo demás, pero de lo duro que le sonaba, pero el Señor es quien interpreta las Escrituras bien, correctamente. Entonces seguimos las interpretaciones que da el Señor Jesús. Vamos a leer otro, Mateo 22, versículo 23. En adelante. Está hablando aquí sobre la resurrección. Y dice así: aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y le levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero hasta el séptimo.
Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es de Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Aquí se plantea, los saduceos era un grupo materialista que no creía en la resurrección de los muertos, no creía que existía alma, no tenía que existían ángeles, pues yo no sé en qué creían, ¿verdad? Porque que fueran diferentes a los materialistas, ¿verdad? Ellos no creían en nada de eso. Entonces le plantean un problema, porque la ley se llama la ley del levirato, que sí aparece precisamente esa ley, que por ejemplo, en el Levítico habla de que si tiene un matrimonio y muere el hombre sin dejar hijos, entonces el hermano se debe casar con ella para levantarle descendencia. Porque esa ley a nosotros nos parece muy, muy raro que te tengas que casar con tu cuñada, ¿no? Y peor aún, obligadamente, ¿sí? Pero era la ley que era por una razón: las mujeres no podían heredar tierras. Y el patrimonio del marido, del hombre que murió, si no lo heredaba la mujer, los hijos de la mujer que no tenían, entonces pasaban al otro familiar, que era el hermano. Entonces, para proteger el patrimonio del hombre que murió, el mismo hermano se tenía que casar con ella, levantarle hijos, pero esos hijos llevarían el apellido no de él, sino de su hermano. Y ellos heredarían ese patrimonio. Era para eso, para proteger las tierras, para proteger el patrimonio. De esa manera lo puso Moisés. ¿Sí? Casarse. ¿Sí? Se casaba Sin con amor, sin sí. atracción física ni nada. Ajá, así es, por una obligación de la ley. Era una obligación de la ley para proteger precisamente el patrimonio. Eso para ellos es muy importante. ¿Sí, hermana? ¿Fue el caso de los hijos de Judá? Cuando fue ¿Sera? Sí, bueno, no recuerdo exactamente, hermana, para no hablar de lo que no recuerdo bien. Onán y se la ofrece. Ok, muy bien. Entonces, en esa ley le plantean, dice, hubo uno que así se casó con 7, dice una mujer, dice, en la resurrección, ¿cuál de ellos será su mujer? O sea, fue una trampa para el Señor. Y el Señor le contesta ahí: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, están errando ignorando las Escrituras, y le da la correcta interpretación. Dice, en la resurrección ni se casarán ni se darán casamiento. O sea, que no es mía, ya no vamos a estar casados. No, allá no está casados. Y otra vez fueron felices para siempre. Sí. No, allá no vamos a estar casados. Sí. Allá en la resurrección dice, sino que serán como ángeles de Dios. Los ángeles no se casan. ¿Sí? No hay la sexualidad, no hay nada de todo eso. Son almas. ¿Sí? Entonces dice, serán como ángeles en el cielo. Pero dice el Señor, pero respecto a la resurrección, o sea, los saduceos no tenían que ver la resurrección, le dice, ¿no haber leído en las Escrituras cuando Dios dijo, yo soy el Dios de Abraham, que ya había muerto, el Dios de Isaac, que ya había muerto, y el Dios de Jacob, que ya había muerto? Y les dice, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Sí, yo soy el Dios de ellos y ellos están vivos, dice. Entonces con eso los calla totalmente, le da la interpretación correcta sobre la resurrección, contrario a lo que creían los saduceos. Hay una resurrección, ¿sí? Están Abraham, Jacob, Isaac y todo lo demás están vivos, no muertos.
Muy bien. Vamos a ir a otro pasaje, Mateo 12, 39 al 41. Mateo 12. Este es importante también, porque muchos han dicho que las narraciones del Antiguo Testamento pues solo son cuentos, son mitos. Pero el Señor Jesucristo, si creemos que en realidad es el Señor Jesucristo, si es lo que dijo ser el Hijo de Dios, nos da la correcta interpretación. El 39. Creo que lo escribí mal. 9. Ah, sí, está bien, estoy bien, perdón. Mateo 12, 39 y 41 dice. Bueno, el 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos de ver de ti señal. Él respondiendo y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. ¿No han oído hoy en día todavía eso? Que Dios, si existe, que nos dé una señal y para que creamos. Todavía lo digo yo. Que haya señales para que creamos. Él dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es una narración que viene en el libro de Jonás. Muchos han dicho que es un cuento, que es un mito. ¿Cómo va a ser posible que Jonás lo echan del barco, los marineros lo echan al mar, y en el mar dicen una ballena, pues no sé si sea una ballena, dice que el gran pez, un gran pez enviado por Dios, lo atrapa y vive en el estómago del pez 3 días y 3 noches, y después va y lo pone en tierra. ¿Quién cree esto? Dice: es un cuento para niños. Pero el Señor Jesucristo dijo que era cierto. Y si creemos en Jesús como el Señor, si creemos en Jesús como el Maestro, si creemos en Jesús como el Hijo de Dios, entonces vamos a creer como ciertas las narraciones que vienen al Antiguo Testamento, porque el Señor Jesús las está validando. Es el que le da el sentido a las Escrituras. Hay una interpretación moderna hoy, se llama la nueva hermenéutica, que quiere decir la nueva interpretación de las Escrituras. Nueva, pero viene del siglo pasado, como de mediados del siglo pasado, en la cual algunas Biblias vienen con esa nueva hermenéutica, en la cual dicen que todas esas historias son mitos y leyendas que buscan dar un sentido moral, pero que son mitos y leyendas. Si bien esa es la nueva hermenéutica, que el libro de Daniel no fue escrito realmente por Daniel, el libro de Jeremías no fue realmente escrito por Jeremías, porque hay muchas profecías que se cumplieron, y no, estas las escribieron después ya que se habían cumplido. No la pueden aceptar, que exista algo más, algo que sea espiritual. Bueno, pues aquí el Señor Jesucristo da por ciertas las narraciones que hay bien. Ahora, se dice: no, es que yo no creo en esas narraciones, yo creo que son mitos, pero sí creo en Jesús. ¿Cómo? Entonces es una contradicción. Es incongruente, porque Jesús dijo que esas narraciones son ciertas. ¿Sí? Él es el intérprete de las Escrituras. Si crees en Jesús como maestro, crees a su narración. Él está validando esas narraciones. ¿Sí? Ya vamos a terminar. Esta es: ¿quién es mi prójimo? Vamos a ir ahí en Levítico 19, 18, el Antiguo Testamento. Levítico 19, 18 dice de esta manera: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Vean ustedes: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, aquí hay un problema en tiempo de Jesús, que muchos judíos habían pervertido el verdadero sentido de la palabra prójimo. Para ellos prójimo era únicamente los judíos, los pueblos, y los demás que no sean judíos
pues no eran su prójimo. ¿Sí? Los demás no. Entonces viene aquí el Señor Jesucristo, hay una narración. Vamos a ir en Lucas 10, ya para terminar con esto. Lucas 10, versículo 25 al 37, y una narración muy conocida por ustedes. Dice así: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? O sea, se quería justificar porque para los judíos el prójimo solo era entre los judíos. Los demás gente no era su prójimo y podían odiarlo y podían hacer todo lo que quisieran. Él dice: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, le contesta con una parábola: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron y dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y le dijo al mesonero y le dijo: cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Sí? Los samaritanos no los querían los judíos porque lo consideraban un pueblo que no era puro judío, sino gentil. Y era puesto como gente muy mala para los judíos. Pero que los levitas y sacerdotes eran la gente más espiritual. Y en la parábola del Señor, este hombre que fue asaltado por los ladrones y lo dejaron tirado medio muerto, pasa un sacerdote y se va de largo. Pasa un levita y se va de largo, que son los 2 más espirituales del pueblo judío, que seguro. Y luego pasa un samaritano, que es considerado gente de segunda clase y malvados. Y el samaritano se apiada de él, lo lleva al mesón, paga de sus curaciones y todo. Le dice: ¿quién es el prójimo de este? Le dice: no, pues el que usó misericordia con él. Porque dice: amarás a tu prójimo. Sí, como a ti mismo. El que usó misericordia. Entonces dice el Señor: ve tú y haz lo mismo. Lo mismo que hizo el samaritano. Entonces, con eso la desarma totalmente. Entonces el Señor le da la interpretación, porque los judíos de aquel entonces, si no era una persona de su pueblo, no tenían compasión de él. Dice: no, todos los seres humanos, ese es tu prójimo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, llámenle a los niños, si gusta. Ya vamos a iniciar entrando el himno. Ya terminamos. Me faltaba otra, pero ya lo dejamos aquí por el tiempo. Pues bien, pues muchas gracias, hermanos, por esto. Permítame para acomodar un poquito la pantalla mientras vienen los niños.